Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnupadaya Krishna Preshaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Abdvaita Gadavdara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar disfrutando de la gran fortuna de poder compartir algunos de los textos del siempre radiante y trascendental Srimad Bhagavatam y poder al menos intentar reflexionar, aunque sea de modo imperfecto, sobre ellos. A veces que uno no tiene idea de lo afortunado que se es cuando se tiene esa oportunidad, pero un día, también por la gracia y la misericordia del propio Señor, y una vez se vayan despejando las nubes más oscuras que están entorpeciendo la comprensión real, la criatura se va percatando de lo afortunada que está siendo cada vez que se encuentra con un texto que contiene en sí mismo la perfecta presencia de Dios. Si uno fuera consciente de esa fortuna, uno elevara su mirada y dijera: oh Dios mío, qué maravilloso eres tú, que aún sin yo buscarte, sin yo merecerte, sin yo hacer nada favorable en el sentido de mi propia espiritualización o autorrealización, qué maravilloso eres tú, que aún así me presentas en forma de texto, en forma de vibración sonora, en forma de palabra. Qué maravilloso eres tú, que siempre me estás intentando comprender y sabes que ando todo desorientado y loco, que ando sin la más mínima señal de vergüenza ni de buena conducta. Y aún así, Señor, me tratas con el mismo amor con el cual un hijo, disculpen, un padre, trata a su hijo inmaduro o a su hijo medio así atolondrado mentalmente. En el texto anterior habíamos compartido un texto donde hablaba la manera en que el ASMI, la fortuna que todo el mundo está buscando en este mundo material de una forma o de otra, como el ASMI abandona su propia posición y se va detrás del Señor, loca por brindar servicio al Señor. Todo el mundo quiere servir al ASMI para obtener sus favores y el ASMI quiere servir al Señor. Eso significa que aquella que es la más atractiva en este mundo encuentra a alguien que es más atractivo que ella, o sea, el Señor Supremo. Por tanto, si alguien quiere encontrarse realmente con Lakshmi, entonces debe buscar al Señor, porque allí donde está el Señor, allí está también Lakshmi. La tierra también, la deidad de la tierra, decía al final del texto que ella se encontraba floreciente, llena de cosas maravillosas, se sentía feliz cuando el Señor caminaba sobre ella, pero al final, cuando más afortunada se sentía, dice: el Señor me dejó. Y explicábamos el misterio de esta ausencia o aparente ausencia del Señor, que es el misterio de evocar en el corazón de la criatura una perfección de amor que comienza por la nostalgia o el extrañar. La ausencia del ser amado lo que hace es que fortalece el lazo de amor que se siente por el amado. Por tanto, las aparentes ausencias que el Señor permite que sucedan en cuanto a que dejamos de experimentarle, eso, si la persona está bien situada en el camino, si ha desarrollado verdadero gusto de amor por el Señor, lo que va a hacer es fortalecer
ese amor, debido al propio dolor de la separación. Y cuando canta el Mahamantra Hare Krishna o los nombres de Dios o lea algún texto relacionado al Señor, va a sentir un oleaje profundo, como que le rompe el corazón, y un llanto de amor va a surgir. Oh Dios mío, por favor, ¿dónde estás? ¿Por qué te has vuelto así todo escabuido y no puedo encontrarte? ¿Qué va a ser de mí? O sea, vuelve, Señor, vuelve, eso. Cuando nuestra actitud natural sea esa, no fingida, sino de modo natural, al cantar los santos nombres desde este mundo material, o al leer un texto desde este mundo material, o al escucharlo, o a lo que sea, cualquier relación de actividad relacionada al Señor, y sintamos esa nostalgia, esa separación, entonces debe saberse que estamos andando de forma adecuada, no por nuestros propios méritos, porque no tenemos ninguno, sino por la misericordia y la gracia del Maestro Espiritual, de los grandes devotos del Señor que están siendo compasivos con nosotros por alguna razón, y del propio Señor. En el texto de hoy, la deidad de la tierra continúa diciéndole a Dharma, que estaba asumiendo la forma de un toro y que es la personalidad de la religión, o personalidad de la religión: yo estaba sumamente sobrecargada por las excesivas falanges militares organizadas por reyes ateos, y fui aliviada por la gracia de la personalidad de Dios. De igual modo, usted también se hallaba en una condición angustiosa, debilitada su fuerza por estar de pie, y por ello, para aliviarlo, él también se encarnó en la familia de los Yadus mediante su energía interna. Como vemos en este texto, la personalidad de la tierra sigue glorificando al Señor. Si analizamos los textos desde que la tierra comenzó a hablar, ella lo único que ha estado haciendo es glorificando al Señor. ¿Cómo lo está haciendo? Está exponiendo las diferentes maneras en que por la gracia del Señor fueron pasando situaciones favorables en su vida, y no solo en su vida o en su existencia, sino también en la vida y en la existencia de aquellos que eran o son en ese momento los habitantes de la morada conocida como la tierra. Dice la personalidad de la tierra que ella estaba sumamente sobrecargada por las excesivas falanges militares organizadas por reyes ateos, y que fue aliviada por la gracia de la personalidad de Dios. Bhagavad Gita, el Señor Krishna explica que cuando hay una perturbación determinada que se va volviendo peligrosa y se pone en peligro el Dharma, se pone en peligro el buen funcionamiento, o de hecho llega a un punto crítico, entonces debido a las oraciones de almas realmente elevadas y puras, él aparece, ya sea de forma directa o en una expansión o mediante un apoderado autorizado por él, para aliviar, o sea, para remediar de algún modo la situación, y la mayor parte de las criaturas, sobre todo aquellas que están buscándole, puedan seguir su curso de camino hacia él, o sea, puedan seguir un poco espiritualizando su existencia hasta que lleguen al punto de la entrega total y sincera, basada en un amor perfecto y una comprensión real. Entonces dice que ella estaba muy cargada, un tiempo donde ya los conflictos eran grandes, la guerra, etcétera, etcétera. Y entonces él, por su gracia, la alivió. O sea, él apareció y fue resolviendo la situación, fue venciendo y permitiendo también que los pandas fueran venciendo a todas esas personalidades ateas que simplemente estaban pensando en su propio disfrute de los sentidos materiales, entregados a la conquista indebida de tierras, a la explotación de sus habitantes, etcétera, etcétera. Sigue diciendo: de igual modo, usted también se hallaba en una condición angustiosa, o sea, el Dharma, las actividades prescritas, los deberes, ya nadie o casi nadie seguía los deberes prescritos, las personas andaban haciendo y comportándose como mejor les pareciera, también pensando en su único y propio
disfrute personal. Por tanto, el Dharma o la personalidad del Dharma también se encontraba en una situación muy angustiosa. Dice, y por ello, para aliviarlo, él también se encarnó en la familia de los Yadus mediante su energía interna. Realmente la palabra encarnó nunca es apropiada para la personalidad de Dios, porque la personalidad de Dios nunca se encarna. Él nunca toma cuerpo de carne real. La personalidad de Dios nunca deja de ser espiritual. Por eso siempre algunos traductores hablan de apareció, personificó, cuestiones así, ¿ok? Entonces dice que él también apareció en la familia de los Yadus mediante su energía interna. ¿Cómo entendemos que esto? El Dharma también se encontraba sufriendo porque la mayoría de las personas se había apartado de las regulaciones de la vida, del buen comportamiento, de la cuestión que los Vedas plantea. Por tanto, el mundo se había vuelto un desastre. Ahora, cuando Krishna aparece en la familia de los Yadus, allí dentro de los vínculos familiares, Krishna permite que esta familia vuelva a realzarse, o sea, vuelva a tomar, por decirlo así, el mando y la directriz de la sociedad. Eso fue otro de los motivos para que Krishna apareciera, a restablecer a personas adecuadas, a familias virtuosas llenas de buenas cualidades frente de la humanidad, al frente de la humanidad. Restablecer reyes verdaderamente, no solamente correctos, sabios y de buenas cualidades, sino también reyes de fe, o sea, reyes devotos. O lo que es lo mismo, reyes santos. Por eso de esa forma alivió la situación del Dharma, o sea, hizo que el Dharma pudiera ser feliz. Ser feliz en el punto de vista de una cualidad significa que esta cualidad que existe en potencia se pueda manifestar a plenitud o personificar a plenitud, entonces esa cualidad se vuelve feliz. En el mundo material las cualidades no tienen vida, no tienen existencia propia, sino que las vemos como adjetivos de un sustantivo. Frío, caliente, esto, aquello, adjetivos. Son cualidades que no tienen vida, son simplemente cosa muerta. Pero en el mundo espiritual las cualidades son potencias vivas. O sea, las cualidades tienen vida porque en el mundo espiritual todo es consciente y todo tiene vida. Por tanto, los deberes prescritos que en el mundo material no son más que un conjunto de ley, en el mundo espiritual son una potencia. Una potencia. El Dharma es una potencia. La potencia de comportarse adecuadamente de manera tal que los resultados siempre sean favorables para la felicidad de la criatura o la felicidad vista desde el punto de vista espiritual. Ahora, cuando ese Dharma, cuando esa potencia o la posibilidad de poder comportarse así no se manifiesta, cuando las personas tienen esa potencia, cuando la sociedad tiene esa potencia pero no la cultiva, no la manifiesta, sino que hace lo contrario, entonces se dice que esa potencia está entristecida, está sufriendo. ¿Por qué está sufriendo? Porque no puede manifestarse, no tiene chance de manifestación. Por ejemplo, un niño tiene la tendencia ahí en potencia de hacer broma o de jugar o de saltar, pero vamos a suponer que por alguna razón, ya sea de crianza, de enfermedad o de costumbres, de lo que sea, no se le permite jugar. El niño está en plena edad de jugar, pero no se le permite jugar. Entonces la potencia de ese niño de juego, la potencia de diversión, se frustra. Quiere decir que hay una parte de ese niño que nunca va a ser feliz, al menos mientras tenga esa limitación, porque la potencia está queriendo manifestarse porque es la edad de eso, pero se le está impidiendo. Ahora, por eso es que se dice, el Dharma no estaba siendo feliz tampoco en aquella época. Ahora, cuando Krishna aparece en la familia de los Yadus, Krishna reactiva de nuevo el buen comportamiento y Krishna reactiva de nuevo todos los deberes prescritos. Entonces eso hace que cuando esa familia vuelva a tomar el control over el reinado de la sociedad, entonces toda la población comienza a seguir las buenas costumbres. Su potencia
de realizar actividades favorables, vuelve a florecer. Comienzan a realizar actividades favorables en su vida cotidiana desde cualquier situación o posición o área social o estrato social en el cual cada uno esté viviendo y desde la labor que cada uno estuviera desempeñando. Lo hicieron o lo hacía cada uno de acuerdo al Dharma, a los deberes prescritos para cada situación. En específico, por tanto, la potencia del Dharma se sentía feliz porque al fin se estaba volviendo a personificar. Por eso dice que para aliviarla, él apareció en la familia de los Yadu, para aliviar la posición. Bhagavad Gita, esto es una temática importante porque la criatura tiene de por sí, en sí misma, una serie de potencias. Porque esto viene del plano de conciencia espiritual. En el plano de conciencia espiritual, la criatura esencial o personalidad es un fragmento o átomo integral de la personalidad del propio Señor. Tiene incluida también porciones de potencia, al igual que el Señor tiene sus potencias. Las potencias de Satchitananda, las potencias de existencia o eternidad, las potencias de conocimiento o conciencia y las potencias de amor o bienaventuranza, y esas potencias van a querer manifestarse. Por eso las criaturas siempre tienen ansias de existir, ansias de conocer y ansias de ser feliz. Por eso es inevitable que la criatura siempre esté de alguna forma buscando felicidad, buscando conocimiento y buscando existencia. Ahora, en este mundo material, como es un mundo de reflejo, ella, como no tiene esa existencia verdadera, esa felicidad verdadera, ese conocimiento verdadero, se los inventa. Pero no recuerda que se los inventa. Ella cree que son serios, reales y eternos. Se inventa una existencia, a eso se le llama ego falso. Se inventa entonces una forma supuesta de desarrollar conciencia o conocimiento. A eso entonces se le llama inteligencia y parte de la mente, y se inventa una forma de ser feliz. A eso se le llama disfrute de los sentidos. Pero todas son formas inventadas, son mecanismos muy complejos por los cuales supuestamente va a experimentar estas tres cosas que mencioné, pero realmente no las está experimentando, porque no lo está haciendo de modo directo. Pero aún así tiene esa necesidad, tiene esas tendencias. Las tendencias no se pueden eliminar, o sea, no se puede eliminar la necesidad de la criatura de ser feliz. Muchos piensan que la autorrealización o la trascendencia o la espiritualidad consiste en que la criatura no necesite experimentar dicha. De hecho, hay muchos senderos que están diseñados para llevar al practicante a una posición tan apática, tan neutral, que nada, absolutamente nada, le emociona, o sea, nada le da movimiento afectivo. Es como una piedra, ¿verdad? Podemos ver, de hecho, místicos clásicos, la figura del místico clásico en la mente de mucha gente es que es algo inerte. Nada escucha, nada dice, nada esto, nada siente, nada ama, nada odia. Y entonces, de hecho, muchas veces cuando se lee Bhagavad Gita, otras escrituras, se piensa que Dios es así y que el devoto perfecto es así, pero nada más alejado de la realidad. En verdad, en el Señor no hay ningún tipo de reacción material, ni sentimiento, ni emoción, no hay nada, porque en el Señor todo es espiritual. Pero eso no significa que no haya eso, sí existe. Si existen supuestos sentimientos en el ser humano, es porque existen en el Señor. Pero en el ser humano se manifiestan en este mundo por cuestiones materiales, y en el Señor existen de manera totalmente espiritual. El Señor está lleno de maravillosos sentimientos, emociones, afectividades, lazos afectivos, todo, pero todos son de naturaleza espiritual. Se despiertan por cuestiones espirituales y se manifiestan también de modo espiritual. Ahora, en el mundo material, cuando la criatura intenta resolver o manifestar esas tendencias naturales que están en ella, la criatura lo va a hacer a su modo, pero no todos los modos le van a conducir por buen camino. Por eso es que se establece el Dharma, por eso es que se establecen las leyes, regulaciones, etcétera, etcétera, lo que se debe o no se debe hacer, al menos en un principio.
para un poco guiar a la criatura, porque reprimir su tendencia no es lo correcto. Darle rienda suelta a su tendencia tampoco es lo correcto, porque ambos son formas extremas. Hay que buscar el equilibrio, y el equilibrio es que la criatura pueda ir desarrollando su tendencia, pero de un modo lo más favorable y adecuado posible, de cara a su propia purificación y a su propia madurez, es decir, a la adquisición de conocimiento adecuado sobre cómo funciona este mundo, para que se dé cuenta de las trampas ilusorias, y de cara también al desarrollo de un sentimiento amoroso o de una atracción por la suprema personalidad de Dios. Cuando eso sucede, o cuando esas regulaciones se plantean y la sociedad actúa de acuerdo a ellas, y son planteadas y son guiadas por alguien apoderado por el Señor, o sea, con sabiduría perfecta para adaptarlas a cada pueblo, situación, época, etcétera, etcétera, entonces la maquinaria conocida como sociedad funciona perfectamente, y la naturaleza también funciona perfectamente, y todo se vuelve muy próspero. Pero cuando eso no está, o alguien intenta guiar a la sociedad sin estar establecido en la posición correcta, o sea, sin ser autorizado por el Señor, sin tener las cualidades para ello, entonces lo único que se consigue es desastre, por mucho esfuerzo que se haga. No es una cuestión de esfuerzo científico y ciego, es una cuestión primero de restablecernos en la posición original, y a partir de ahí el Señor mismo irá iluminando la inteligencia del líder o de los líderes, para que sepan cuál es el paso más apropiado a dar. Pero los líderes, ¿qué hacen? Participan de seminarios, reuniones, se asesoran con personas que son máster, doctores en estrategias, en no sé qué, en no sé cuánto, en tantas ciencias materialistas, pero ninguno es experto en el restablecimiento de la relación con Dios. Y entonces por sus propios esfuerzos, están intentando, a veces con muy buenas intenciones, resolver los diferentes tipos de conflictos, pero lamentablemente, si no tienen a la par también una práctica regular en su vínculo con el Señor y un corazón sincero en su vínculo con Dios, no lo van a resolver, no lo van a conseguir. Van a firmar muchos tratados, van a buscar muchas herramientas, y al final lo que van a hacer es lo que está pasando: volver a la fuerza, a ver quién es el supuestamente más fuerte, quién es el que tiene más armas, quién es el que tiene más dinero, quién es el que puede presionar al otro país más pobre, quién es el que esto, los métodos materialistas de siempre. Entonces la tierra le está diciendo que el Señor Supremo es tan maravilloso que no solo la hizo ser hermosa cuando Él estaba presente, debido a su cariño, a su dulzura, a su amor, a su ternura, a su presencia, a misericordia, a su visto bueno, sino también porque le alivió del peso. O sea, el Señor también alivia de aquellas cuestiones que están causando sufrimiento, de causas reales de sufrimiento. Esto es otra de las cualidades del Señor. Por eso uno de los nombres del Señor hace alusión, cuando se traduce al español, a aquel que es el amigo o el mejor amigo del que sufre, porque Él le alivia del sufrimiento. Pero el Señor nunca va a los síntomas. Normalmente el enfoque materialista de alivio es aliviar a los síntomas. Tiene fiebre, bajarte la fiebre; tiene dolor, calmarte dolor. Pero el enfoque científico más profundo es buscar la causa. ¿Por qué estás teniendo fiebre? ¿Por qué estás teniendo dolor? No es simplemente aliviar el síntoma. Entonces el Señor alivia la causa. Y la causa siempre es la primera de todas las causas, que por alguna razón la criatura, una o varias criaturas, de una forma u otra, han apartado su mirada del Señor y están actuando de acuerdo a sus propios criterios o a los criterios de otros que también tienen su mirada apartada del Señor, y que por tanto, confundidos, se están creyendo dueños, poseedores, disfrutadores, y quieren, a su manera, a su modo, a sus caprichos o a los caprichos de seres por los cuales ellos sienten apego, quieren realizar sus diferentes decisiones en la vida. Que la gracia y el amor de nuestro buen Dios, siempre querido y dulce, amoroso, Señor Krishna. Nombre de Krishna significa aquel que es muy atractivo, nuestro atractivo
Señor. Nunca piensen que el nombre de Krishna, ese es el pensamiento común de aquellos que no investigan. El nombre de Krishna, no, Krishna es un Dios diferente. Ese es el pensamiento. Usted habla con alguien que está muy enjaulado en su doctrina religiosa y ese alguien escucha a Krishna y ve algunas pinturas simbólicas sobre los pasatiempos de Krishna y dice, eso es un Dios diferente, no, el Dios de él es fulano, no. Eso es una comprensión superficial. El hombre inteligente investiga, entrevista a alguien que sea ducho en el tema y comprende. Krishna no es ningún Dios diferente. Krishna es el único y mismo Dios, pero comprendido en su aspecto atractivo. En su aspecto atractivo. O sea, es una comprensión muy profunda, muy íntima del Señor. El Señor, debido al conjunto de toda potencia de maravillosas cualidades que existen en Él, perfectamente en constante manifestación plena, espiritual, debido a su excelente dulzura, a sus tratos amorosos, debido a todo, el Señor es la perfección, la personificación de la perfección, pero también, por tanto, es la personificación de la atracción. No hay nada, no hay nadie, ni puede haberlo, ni lo ha habido, ni lo habrá, que sea tan atractivo, que resulte tan atractivo como Dios. Por tanto, cuando ese Dios es comprendido como el más atractivo, o sea, cuando usted llega, cuando la criatura, el ser humano empieza un poco a tener un asomo de creencia en Dios, la primera relación es, Dios sí existe, Él está en todas partes, lo controla todo, ¿verdad? Una relación de asombro, a eso se le llama santa raza. Es una relación donde no hay amor, donde no hay nada, simplemente sí, se sabe que hay una cosa ahí que se llama a Dios y hay mi madre y ya, ¿verdad? Después, cuando un poquito se personaliza al Señor y se llega a la comprensión de que no es una cosa ahí abstracta, sino que es una persona, pero aún así sigue siendo la persona más poderosa, entonces viene la reverencia, el asombro, se mezcla con reverencia, viene el temor a Dios. Es la posición de servidumbre al Señor, extremadamente respetuosa, extremadamente recta, rígida, hay servidumbre perfecta en sus comportamientos, en las reglas, en las regulaciones, en las prohibiciones, en todo es exacta. Cuando la servidumbre llega un poquito a transformarse, a madurar de modo natural y no por violación del proceso de modo natural, empieza a surgir confianza porque se ve que el Señor no es tan rígido como parece. Entonces viene un poco de amistad. Y es el sentimiento, relación de amistad, conocido también como Sakya Rasa en sánscrito. Después, cuando se hace más profundo y paternal, viene el sentimiento de maternidad y paternidad con respecto al Señor y así. Entonces, en ese mismo tránsito se va acercando uno a una cuestión, a que se le van revelando cada vez más cualidades maravillosas del Señor. Cuando ese cúmulo de cualidades maravillosas se van revelando, entonces uno va descubriendo algo. El Señor es cada vez más atractivo. Mientras más se le conoce, es más atractivo. Cuando uno va descubriendo al Señor como alguien muy atractivo, como lo más atractivo que hay, entonces uno en sánscrito descubre algo. Wow, el Señor es Krishna. O sea, traducido al español sería, wow, el Señor es muy atractivo, el Señor es el más atractivo. Entonces uno, en ese momento, sucede algo. ¿Qué le sucede a usted cuando de pronto se encuentra, mira, se cruza en su vida? Usted, vamos a suponer que es soltero o soltera, o divorciado o divorciada, y se cruza en su vida con alguien que de pronto le resulta cada vez más atractivo. Por su forma, por su trato, por su pensamiento, por la forma en que le trata a usted, por los detalles que tiene, por los gustos, por su educación, por su gallardía, por todo. Quiera usted o no quiera, usted es flechado y flechada. Usted comienza a sentir atracción. Entonces, cuando descubrimos al Señor como Krishna, lo primero que sucede es que nos flecha, porque es natural sentirse flechado, atrapado por aquello que nos resulte muy atractivo.
entonces nos flecha. Después de ese flechado, si seguimos nuestra relación con el Señor viéndolo como lo más atractivo, sintiéndolo como lo más atractivo, ese flechado se va profundizando hasta que se adueña completamente de nuestro corazón. Cuando se adueña completamente de nuestro corazón y sentimos que Dios se ha adueñado completamente de nosotros, de nuestro corazón, y nos ha quitado todo otro tipo de ilusión y solamente estamos pensando en Él, ahí estamos conociendo al Señor Krishna como Hari. O sea, estamos viviendo la experiencia de Hari, aquel que nos ha robado el corazón. Y cuando llega un momento, si tenemos suerte, que ese que nos ha robado el corazón también nos ha robado por completo y nos entregamos totalmente a Él para que Él disfrute de nosotros. Entonces ahí estamos conociendo a Krishna como Gopishana Bharava, o sea, el dueño de las gopis, aquel que disfruta a plenitud de las gopis. Pero es Krishna. Krishna no es ningún otro Dios, Krishna no es ningún esto, no es un ídolo, no es nada. Krishna es una manera específica de ver al Señor. Es el descubrimiento de un aspecto muy profundo del Señor, el aspecto de supremamente atractivo. Los que no han descubierto a Dios como atractivo nunca podrán comprender quién es Krishna, porque ellos no lo han descubierto, ¿verdad? Es como los compañeros. Alguien trabaja, alguien es soldado y sus compañeros de ejército nunca podrán descubrirle como esposo, como padre, pero sin embargo su hijo sí le puede disfrutar como padre. Pero sus compañeros de ejército lo reconocen como el capitán, su jefe, rígido, valiente, fuerte, pero no amoroso, así, tierno, que juega contigo en el parque infantil. De hecho, piensan que él no puede ser así. Sin embargo, ellos no saben que él sí es así, pero solamente con su hijo que lo ha descubierto así. Entonces, para los compañeros de ejército, él es capitán. Sí, capitán. No, capitán. Pero para su hijo es papi, papacito. Todas esas palabras cariñosas. Hay que comprender esto. Porque si no, entonces seguiremos viendo diferencias. Dios es Dios, Krishna es Krishna, no. Krishna significa que estás descubriendo un aspecto de Dios que antes no habías descubierto y de hecho que era un escándalo si lo descubrías. El aspecto de que Dios es súper atractivo. Dios no es solo una persona, no solo es la persona original, la más maravillosa, no solo es el mejor amigo, sino que también es la persona más atractiva. Y por tanto, inevitablemente, si de verdad te vas encontrando con su presencia, te vas a enamorar de su presencia. Eso es Krishna. Krishna, Dios, nos flecha. Hare Krishna, buen día. Estoy finalizando la llamada. Shri Krishna Govind Hare Murari He Nath Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind